Hola, buenas tardes. Bueno, esta es la clase del día de hoy de los climas de Argentina. Bien, ayer vimos una clasificación y hoy voy a dar la clasificación con la que nosotros nos vamos a manejar. Está modificada de acuerdo a las características que yo creo que son pertinentes y de acuerdo a lo que yo creo que es correcto en cuanto a los tipos de climas dentro de nuestro país. Vamos a tener infinidades de clasificación de los climas en Argentina. Una de ellas va a ser esta que yo he conformado un poco con una esencial y le he agregado algunas características propias mías. Bien, vamos a tener climas cálidos. ¿Sí? Vamos a tener dentro de los grandes climas, el cálido, el frío, el templado y el árido, vamos a tener que el clima cálido está subdividido en tres. El clima subtropical sin estación seca, el clima subtropical con estación seca y el clima subtropical serrano. Bien, el clima subtropical sin estación seca, como lo dice, llueve todo el año, ¿sí? Entre 1000 milímetros y 1700 milímetros durante todo el año. No tiene estación seca, las heladas son muy pocas, solamente 5 días al año se considera como máximo en esta estación, ¿sí? O sea que no hace frío, no son temperaturas muy bajas, ¿sí? Las medias se aproximan a los 20 grados y encontramos en la zona de Misiones, de Corrientes, parte de Santa Fe, de Chaco y de Formosa. Es ese sector, ya vamos a ver el mapa. Bien, ahí tenemos lo de las cataratas del Iguazú, que esa sería como una zona de este tipo de clima. Bien, después tenemos el clima subtropical con estación seca, ¿sí? Acá varían las precipitaciones, ¿sí? Entre los 600 a 1000 milímetros. Tenemos heladas que ascienden hasta 30 días, o sea, seguramente se concentran en el mes de julio donde hace mucho más frío. Esta zona se encuentra Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Salta, Jujuy y Tucumán y fundamentalmente llueve en verano. Pero hay una época del año en la que no llueve que por lo general suele ser invierno. Bien, ahí tenemos cómo es el tipo de vegetación, ¿sí? Hay árboles, hay arbustos, pero es un poco más seco que con respecto al otro. Bien, después tenemos un clima subtropical serrano, ¿sí? Este es el que se ubica fundamentalmente sobre las sierras sudandinas, entonces va a englobar la provincia de Salta, Jujuy y Tucumán. Las temperaturas van a variar entre 12 a 18 grados y las precipitaciones van a ser entre 600 mililitros y 500 mililitros anuales, ¿sí? Y en esta prácticamente no va a tener como una estación seca, ¿sí? Pero eso va a ir dependiendo mucho del año y de la época. Y después vamos a tener que es un lugar de sierras con una selva. Ahí vamos a ver algunas de estas imágenes. Bueno, ahí tenemos esa forma de sierras, de montañas, con una vegetación de selva. Después tenemos el clima templado. Acá el clima templado por lo general no se subdivide, pero sí lo vamos a dividir es con respecto a la cantidad de precipitaciones, nada más. Pero en general es prácticamente homogéneo cuando hablamos de clima templado en esta zona, ¿sí? Vamos a hablar de Buenos Aires, la parte de Entre Ríos, parte de Santa Fe en la parte sur, la parte sur de Córdoba, La Pampa entera, parte de San Luis y de Santiago del Estero. Después vamos a tener que las temperaturas son de 20 grados, donde hay una amplitud térmica más moderada, pero va aumentando si nos vamos alejando del mar, si nos acercamos a la zona de San Luis. Las precipitaciones van a variar entre los 500 a 1000 mililitros. Bueno, las heladas van a ser un poco más extensas en esta época, en esta zona de clima templado. Y ahí tenemos una imagen característica donde hay algunos arbustos, algunos árboles y fundamentalmente pastizales.
Bien, tenemos el clima templado, húmedo, que es la zona más de Buenos Aires, que está más cerca del mar, y la zona de transición, que es esa zona que encontramos más cerca de San Luis, más al este, al oeste de la Argentina, ¿sí? De todas esas provincias que nosotros nombramos, más hacia el oeste es el clima en templado de transición. ¿Por qué se diferencian estas dos? Es porque en un lugar llueve más que en el otro. Si nosotros nos vamos alejando del mar, va a ir lloviendo menos. Si nos acercamos más al mar, va a ir lloviendo más. Entonces esa es la única diferencia, pero el templado tiene casi todas las características iguales, solamente que se diferencian por la cantidad de precipitaciones y por la cantidad, la amplitud térmica. Bien, tenemos el clima frío. El frío hay muchos, pero lo he separado y lo he puesto al otro frío seco con el área. Tenemos el clima frío húmedo, donde tenemos que se localiza en todo lo que es la Patagonia, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego, hacia la zona de alta montaña, ¿sí? Y está influenciado por la masa de aire emitida por el anticiclón del Pacífico. Las precipitaciones van entre 800 mililitros a 1500 mililitros, ¿sí? Por lo generalmente llueve mucho en invierno y en forma de nieve son estas precipitaciones. Después tenemos acá una imagen característica del lugar con bosques, con la nieve, con las montañas, ¿sí? En forma muy irregulares, a veces redondeadas. Ahí vamos a ir viendo algunas de las formas. Bien, y después pasamos a la última clasificación, dentro de estas grandes clasificaciones, el clima árido, ¿sí? El clima árido frío, el clima árido de alta montaña, el clima seco serrano y el clima árido estepario. Bien, vamos con el clima árido frío. Esto se ubica, ¿sí? En la zona de la meseta patagónica, ¿sí? Todo lo que es las provincias del sur, pero en vez de estar concentrado en el oeste de cada una de las provincias, está en el este. Bien, en este vamos a encontrar temperaturas inferiores a los 12 grados, ¿sí? Con precipitaciones que no superan los 300 mililitros al año, con una totalidad de heladas, ¿sí? De 60 días al año o más a veces. Y tiene un bioma de estepa. Ahí tenemos cómo es la estepa, ¿sí? Que son lo que nosotros llamamos arbustos, yuyos, vulgarmente. Bien, después tenemos el clima árido de montaña, que es desde Neuquén hacia el norte hasta Jujuy, ¿sí? Donde vamos a encontrar un clima muy seco, con temperaturas muy bajas, porque hay grandes alturas en estos lugares y se van a dar fundamentalmente en forma de nieve, ¿sí? En invierno, y donde las precipitaciones van a ser superiores a los 800 mililitros. Ustedes van a decir, pero tiene lo mismo que por ahí Misiones, que las zonas húmedas. Sí, pero el tema es que se concentra en invierno fundamentalmente, se concentra en forma de nieve y la altura hace que, por ejemplo, la vegetación no pueda crecer a más de 3000 metros, empiece a ser una zona árida de acuerdo a la altura, ¿sí? Esa es otra característica de este clima árido. Bien, ahí tenemos la Concagua, así como ha estado nevado, y vieron, en todo lo que se observa en la imagen no hay nada de vegetación, muy poca vegetación, y es porque en ese momento es una zona, ha pasado que, por ejemplo, o primavera o verano, que es cuando sale la vegetación. Bien, después que tenemos el clima seco serrano, que es de las zonas de sierras o del pedemonte, que nosotros le sabemos llamar, que es un poco, también sigue siendo árido, ¿sí? De las provincias de Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis y Tucumán, donde las temperaturas van a variar entre los 14 y los 18 grados medias anuales. Acuérdense en que puede haber muchas más temperaturas o menores temperaturas, sino que esa media se mide con la máxima y la mínima, se suman y se dividen en dos y ahí tenemos los promedios.
hay grandes amplitudes térmicas y las precipitaciones van a ser mucho menores, entre los 600 mililitros, ¿sí? No van a superar eso y se dan fundamentalmente en verano en forma de tormenta. Bien, esa es una de las características de este tipo de clima, que es en una zona de sierra, poca vegetación y que se producen unos ríos secos que se activan en verano. Bien, después tenemos el clima árido estepario, ¿sí? Que es toda la zona este de las provincias que vamos a ver en la diapositiva, donde las temperaturas no superan los 10 grados, ¿sí? Sus amplitudes térmicas son muy grandes, ¿sí? Y a su vez las precipitaciones son muy pocas, prácticamente nulas, entre 0 a 200 milímetros. Bien, ahí tenemos una de las imágenes, ¿sí? Muy seco todo, y esa vegetación es por las lluvias de verano. Bien, ahí tenemos el clima, ¿sí? El mapa del clima, donde vamos a tener los diferentes climas, ¿sí? Ya ubicados en verde el templado, en amarillo bien fuerte el árido y semiáridos, después ¿cómo se llama? El frío en verde, ¿sí? En la zona de la Antártida, y la zona de Neuquén, todo el oeste ese, también iría, sí, ahí está confundido un poco el color, pero toda esa zona del oeste de la Patagonia es frío húmedo, después los tropicales en el norte, y con eso terminaríamos por ahora.